Pues estábamos comentando, se quedó con la primera parte, se quedó este comentario, el tema de las residencias de ancianos que han vuelto de nuevo a la triste actualidad, puesto que creo que lo comentábamos en la primera parte, la Comunidad de Madrid ha decidido cerrar 44 residencias dependientes de la Comunidad Autónoma de Madrid. El debate que ha existido con este tema de las residencias de personas mayores, repito, no me gusta decir ancianos, la residencia de personas mayores sobre lo público y lo privado es casi, yo no diría que calcado, pero casi muy parecido o paralelo al debate que existió con la sanidad pública, la sanidad privada en plena pandemia, dándose los casos, yo diría que casi patéticos, de que mientras que los hospitales públicos de muchas comunidades estaban total y absolutamente colapsados, había camas de UCI totalmente vacías en hospitales privados. Precisamente por esa creencia o por esa idea que tienen algunos sectores del gobierno de que lo privado no es compatible con lo público no es compatible con lo privado, cuando yo creo que realmente ambas cosas, y aquí lo hemos dejado claro en más de una ocasión, son total y absolutamente compatibles. En cuanto a los mayores, son los que están padeciendo, son los que padecieron la primera, digámoslo así, el primer envite de esta gran batalla contra el COVID-19, y son los que, si nadie lo pone o nadie lo remedia, son los que van a sufrir, si nadie lo remedia, repito, un segundo envite, porque todavía a estas alturas ni el vicepresidente de Asuntos Sociales, señor Iglesias, Turrión por mamá, ha sido capaz de visitar ninguna residencia, ni pública ni privada, ni siquiera en ninguna de las 14 reuniones que ha habido con los presidentes autonómicos. El señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha sido capaz de emplazar a ninguno o a los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas para tratar específicamente este tema. Sí, bueno, pero no solo Pablo Iglesias, el propio presidente del gobierno sigue escondido en Moncloa, ¿no? Y sigue sin salir y sigue sin dar la cara a la sociedad. Yo creo que Su Majestad el Rey está dando todo un ejemplo de lo que es, pues, la representación institucional que tiene la corona en nuestro país, con las visitas que ha realizado a Canarias o en Baleares, que estaba hoy precisamente, y la semana que viene estará en Andalucía, estará visitando el próximo 29 el lunes que viene, estará visitando Sevilla y Córdoba, ¿no? Y yo creo que no solo las visitas, sino también la cercanía que ha tenido con todos los colectivos, con todas las asociaciones, la representación empresarial de nuestro país, oyendo y conociendo lo que la sociedad estaba demandando, lo que la sociedad está reclamando de cara a lo que hemos pasado desde un punto de vista sanitario, que seguimos pasando, pero también de lo que vamos a pasar desde un punto de vista económico y social. Yo creo que el ejemplo que ha dado la corona con respecto a lo que es el desgobierno de Pedro Sánchez, yo creo que es una diferencia abismal en cuanto al tratamiento de esta situación, ¿no? Y con respecto al tema de lo público y de lo privado, yo para eso soy muy liberal siempre, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber un sistema público de calidad, con unos servicios adecuados. Para eso también yo siempre insisto en la evaluación de políticas públicas. No vale únicamente con que se destine más dinero a determinadas políticas públicas, sino en qué se está destinando el dinero en esas políticas públicas. Hemos visto como en Andalucía, desgraciadamente, pues nos hemos encontrado con que el dinero que iba destinado a los parados pues se han ido en juergas, en drogas, en prostíbulos, y desgraciadamente, pues por mucho presupuesto que hubiera, si el dinero no se adecuaba a la finalidad con la que estaba ofreciéndose los presupuestos de la comunidad autónoma o en los presupuestos generales del Estado, pues evidentemente no van a lograr los objetivos que tienen establecidos, ¿no? Por tanto, está bien que haya unos servicios públicos de calidad esenciales para el conjunto y universales para el conjunto de la población, pero eso no implica que no tenga que haber iniciativa privada. Eso no implica que no tenga que haber una apuesta empresarial por determinados sectores como el de la sanidad o determinados sectores como estábamos hablando de las residencias de personas mayores, ¿no? Evidentemente también hay que proteger a ese sector empresarial y a los trabajadores. A mí me hace gracia esa defensa a ultranza que hacen algunos partidos políticos de defender a los trabajadores, pero cuando hablamos de entre público y privado, no se dan cuenta que cuando se ataca una iniciativa privada en cuanto a sanidad o en cuanto a
en este caso, residencias mayores, como hablábamos, también se está atacando a esos trabajadores de esa sanidad privada. Por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que es la demagogia que siempre hay, el debate ideológico, el hacer todo de una manera simple y sin ningún tipo de criterio en cuanto a lo que aporta este sector, y el sector privado ha aportado muchísimo a la crisis del coronavirus, no solo desde un punto de vista sanitario, donde se pusieron a disposición del gobierno todas las empresas que se dedicaban al sector sanitario, todos los hospitales privados estaban con sus UCI pendientes por si era necesario realizar algún tipo de actuación. Las residencias de mayores, hay que tener en cuenta que muchas privadas son gestionadas por asociaciones, por federaciones de asociaciones, por lo tanto no es que estemos hablando de grandes empresarios, de grandes lobbies, que es lo que señala esa izquierda radical que está afincada en una parte del gobierno de España, y por tanto yo lo que les pido es un poco de respeto hacia esas asociaciones que hacen una labor fundamental, hacia esos trabajadores que hacen también una labor fundamental, y que se olviden de ese debate ideológico que no ayuda en nada ahora mismo en nuestro país, y que se dediquen a trabajar, a legislar, que se dejen de grupos de trabajo que sean estériles para únicamente hacer un debate ideológico, y que regulen, legislen, coordinen con las comunidades autónomas, y al final pues tengamos unos servicios públicos de calidad, y los sistemas privados de residencias de mayores, por poner ese ejemplo, pues también sean de calidad y tengan unos controles adecuados, no solo en cuanto a las condiciones de los usuarios, sino también en cuanto a las condiciones de trabajo de las personas que están allí, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, yo apuesto por un modelo de colaboración y un modelo de gestión público-privada en muchos casos que está funcionando en otros países de Europa, y que no hay que echarse las manos a la cabeza por ello. Al hilo de lo que tú decías, Miguel Ángel, quizás me vaya a extender un poco en el tema de la colaboración entre lo público y lo privado. Dice, hombre, la división entre el tema o el enfrentamiento entre el tema público y el tema privado, dice, es un diálogo estéril y diálogo de besugos, ¿vale? ¿Por qué? Dice, vamos a poner un ejemplo muy claro en la sanidad. La mutualidad de funcionarios al final acude y está regulada en hospitales privados, ¿vale? Y usted que va a llamar a los funcionarios que no son públicos, está diciendo usted a los funcionarios que defienden la sanidad privada porque van a un hospital privado, porque su mutualidad, ¿vale? Y su trabajo, que es público, lo que le ofrece es esa mutualidad. Dice, no, mire usted, el tema público tendrá que aprobar al tema privado. Al final también nos encontramos con un tema, que los doctores, los médicos del tema público, pues son los mismos que vemos exactamente igual en las clínicas privadas, porque son los mismos, ¿vale? Entonces, una cosa es que el tema público apoya a lo privado, porque lo sabemos perfectamente, que cualquier tipo de obra pública al final desarrolla y ayuda al fomento de empresas privadas que están alrededor, ¿vale? Y efectivamente para eso está el tema público, para apoyar ese desarrollo del tema privado, pero no para estar enfrentado. Es decir, un servicio público de calidad, dice, y un servicio privado de calidad que tenga el apoyo necesario en un momento determinado para que el privado se pueda desarrollar y pueda desarrollar funciones que se pueda ahorrar en un momento determinado el tema público. Pero no enfrentemos las cuestiones. Dice, mire usted, las clínicas públicas o el servicio sanitario que necesitan una revolución, pues necesita por una parte médicos, doctores, cirujanos que sean públicos, y médicos, doctores y cirujanos que trabajen en lo privado, pero no en ambos sitios a la vez. Entiendo que en el tema público, en la sanidad pública, pues el personal sanitario puede estar mal pagado. Yo no digo que no, ¿vale? Y que al final el personal sanitario, pues lo sabemos todo el mundo, pues mucho más temprano, a lo mejor de lo que teóricamente se va cualquier funcionario de su puesto, porque tiene que picar, y por la paz social no se pica en los hospitales cuando se entra y cuando se sale, ¿vale? Pues se van al tema privado por la tarde, porque a lo mejor así ganan pues 20 o 30.000 euros al mes
en su profesión, ¿vale? Está claro que no se le puede pagar a un médico porque no se lo puede permitir un Estado pagarle 20 o 30.000 euros a un médico en la sanidad pública, ¿vale? Pero mire usted, si no puedo 20.000 euros al mes pagarle, pues a lo mejor tendré que pagarle 5, 6, 7, 8, 9 o 10, pero que también hay que tener en cuenta una cosa, que el personal sanitario que trabaja en la privada y que son especialistas se han formado al final en la sanidad pública, ¿vale? Porque los médicos hacen un MIR que dura 3 o 5 años y que al final sale y que son una preparación, igual que un becario en Derecho, pues es una preparación que sale del bolsillo de todos los españoles, ¿no? Mire usted se dedica a lo privado o se dedica a lo público. Y si usted se va de lo público a lo privado, que eso ya pasó en aviación civil, en la academia militar, se dijo, no, mire usted, si usted se saca el título de piloto, pues usted tiene que estar aquí 14 años, si no, pues aquí no le damos el título de piloto, se va usted a la privada directamente y se saca el título allí. Es decir, ¿por qué no podemos aplicar algo que ya se ha hecho en España en otras profesiones? Que también, pues por eso digo que lo que necesita el tema sanitario, que está muy bien, que han dado su vida, que muchísima gente se han ido, que han estado en primera línea, que siguen estando asustados con lo que se les puede venir encima. Si yo no les quito el mérito en absoluto, pero que el tema sanitario necesita una revolución completa, también lo necesita, y lo necesita las residencias de ancianos necesitan una revolución, y una revolución legislativa, que hay que legislar desde el principio hasta el final. Es decir, no vamos a pensar en reformas constituyentes, como estamos diciendo, y en reformar la Constitución. Olvidémonos, vamos a reformar el tema sanitario completamente y vamos a reformar el tema legislativo y vamos a legislar sobre las residencias de ancianos. Por lo menos ese es mi pensamiento y digo que esto seguramente me buscará muchísimos enemigos, pero bueno, yo no puedo hablar del tema sanitario nunca como médico, puesto que no lo soy, pero sí puedo hablar como 42 años de enfermo y también lo conozco. Y vuelvo a decir lo mismo. Ojo, en agosto, haya COVID o no haya COVID, no se ponga usted malito, porque es mejor que se muera usted, ¿vale? El por qué se cierran plantas y se cierran hospitales y se cierran no sé qué en agosto, ¿vale? Porque no es normal, eso no es normal, no es lógico. Que no existe una regulación por parte del Estado, de las comunidades autónomas y de los sindicatos en ese tema de las vacaciones sanitarias, dice, pues seguramente no existirá, o que alguien me lo explique, ¿vale? Ya digo que yo hablo como enfermo desde hace 42 años, es decir, que yo me he gastado, o le he hecho gastar a la sanidad pública lo que yo he pagado de seguridad social en 35 años de trabajo. Me lo he ya sobrepasado. Es decir, que como eso, yo creo que sí puedo opinar. A ver, para ir ganando tiempo, yo creo que el debate público-privado es algo que algunos grupos políticos están utilizando en el Congreso y en los medios de comunicación como arma arrojadiza, que únicamente lo que hace es maquillar, tapar, encubrir, como queramos llamarlo, las carencias que tiene. Vamos a ver, yo acostumbrado como estoy a mi profesión, que lo que se trata es no de lo que digas, sino cómo lo digas, y cómo comuniques mejor a quien te está viendo, te está escuchando, es lo siguiente como yo lo veo. No se trata de lo que tengamos. No se trata de lo que tengamos. Se trata de que lo que tengamos lo optimicemos. Y si es posible, lo mejoremos. De eso se trata. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Ha quedado público y manifiesto que la sanidad pública española estaba total y absolutamente en paños menores. Eso lo hemos visto total y absolutamente por personal, por instalaciones, por equipos de protección, por muchísimas cuestiones que no vamos a perder tiempo ahora en enumerar y que todo el mundo conocemos. ¿Qué es lo que tenemos? Esto. ¿Qué queremos tener? Esto. ¿Qué complementa la pública? La parte privada. Vamos a hacer conciertos, acuerdos, convenios, lo que queramos hacer. Tenemos la gran fortuna de que las comunidades autónomas se pueden poner de acuerdo independientemente del signo político de cada uno y llegar a amplios consensos en ese aspecto. Y sobre todo lo más importante, cuando un edificio hay una explosión de gas, hay un terremoto o hay cualquier tipo de problema, ¿a dónde acuden primero los bomberos? ¿A dónde acuden primero los arquitectos municipales? A ver cómo están los cimientos, qué es de lo que se trata. Vamos a intentar salvar los cimientos. Y a partir de ahí intentamos reconstruir esto.
Pues esto es prácticamente, creo, no sé si me explico bien o mal, yo creo que es lo mismo. Y eso mismo lo podemos trasladar a otro gran debate que se va a agudizar de aquí a un par de meses y que es el de la enseñanza. El debate de la enseñanza. ¿Por qué la pública sí? ¿Por qué la concertada no? ¿Y por qué la privada está apestada? No, señor, están ustedes muy equivocados. A donde el gobierno o la consejería no llegue porque no tiene para construir o no hay medio para construir un colegio, ahí está la concertada, pero no me la demonice usted, no me la eche a un lado, si se complementan la una con la otra. Claro, si a eso cogemos, y lo saco un poquito y termino ya para aprovechar el tiempo, si a eso, sacándolo del tema este, cogemos a, yo no sé cómo calificarlo, y mira que le tengo aprecio y cariño, a Manuel Jiménez Barrio, diciendo, como dijo hace una semana, que ahora sí hay dinero para construir el nuevo hospital de Cádiz, vamos, eso ya llega a ser, entra dentro de lo patético, lo lamentable, lo esperpéntico y lo ridículo. Y ese es el gran problema que tenemos, que lo que tenemos no sabemos optimizarlo. Bueno, saldrá, me imagino que en las próximas elecciones autonómicas saldrá dentro del programa electoral del Partido Socialista una vez más el Hospital de Cádiz, ¿no? El nuevo Hospital de Cádiz, ¿no? Ahora sí hay dinero para construirlo. No, igual que antes había colegios concertados y el PSOE ante Andalucía pues hacen un debate únicamente ideológico, únicamente de marketing político sobre la educación, demonizando esa, como bien decía, esa educación concertada, ¿no? Y que hace una labor importantísima y en muchos casos hasta social, porque estamos hablando que en muchos casos parte de esos colegios, de esos centros educativos son de economía social, es decir, son cooperativas de profesores que no han encontrado su acomodo dentro de la educación pública porque no han aprobado las oposiciones o simplemente porque han optado precisamente por ese modelo de negocio y han creado pues esa posibilidad de empleo, ¿no? y de actividad económica. Por eso digo que es un debate irreal, es un debate meramente de confrontación política que no lleva a ningún lado, ¿no? Y que no ayuda a ningún lado, porque el PSOE ha estado gobernando en Andalucía hasta hace un año y pico aproximadamente, donde había multitud de conciertos públicos en educación, donde la provincia de Cádiz, que es la vuestra, sabéis que hay conciertos sanitarios que hoy en día cuestionan precisamente el PSOE, ha estado cuestionando en el Parlamento de Andalucía esos conciertos sanitarios tan importantísimos por ejemplo, en la Sierra de Cádiz, donde tienen un hospital cercano y al lado de localidades como Villamartín, Prado del Rey, El Bosque, El Gastor, Zahara de la Sierra, que si no tendrían que desplazarse o a Málaga o a Jerez como centro sanitario más cercano, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que es un debate únicamente de confrontación política y que no ayuda a nada. Y como arma arrojadiza hacia quien esté en ese momento en el gobierno y dejando al lado pues, cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Yo creo que precisamente lo que se necesita este país es responsabilidad, es tener en cuenta la labor que se realiza tanto en el sector público como en el privado, optimizar esos recursos, como decíais, y para ello pues tenemos que, o se tiene que hacer por parte de las administraciones públicas una valoración de a dónde va cada céntimo. Yo lo he dicho en muchos debates. El dinero ahora mismo va a faltar porque ha sido la factura que ha conllevado el coronavirus, no solo desde un punto de vista sanitario, sino también desde un punto de vista de ayuda social, implica que haya que realizar reformas presupuestarias importantes para afrontar esos gastos, para ayudar a esas personas que ahora mismo lo están pasando mal, para ayudar a esos empresarios a continuar con su labor económica y de creación de empleo. Todo eso pues va a haber que reestructurarlo y habrá que hacer ese balance o esa evaluación de esas políticas públicas y desechar lo que no nos ha valido, lo que no ha sido necesario, lo que no ha aportado nada al conjunto de la sociedad y únicamente se ha dedicado a cuestiones de mero marketing político que no lleva a ningún lado, ¿no? Yo creo que esa labor se tiene que hacer, es la labor que a quien le haya tocado de tener el gobierno, tanto en comunidades autónomas, ayuntamientos, como en el propio gobierno de España, pues tendrán que hacer, y ahí es donde se va a ver, como yo decía anteriormente, las virtudes o las carencias de los determinados políticos y a dónde van a destinar ese dinero de cara al futuro.
Y, por supuesto, una cosa tenemos que tener muy clara. De cara al futuro, en materia de infraestructuras públicas, sea la que sea, se va a tener que cambiar la filosofía y se va a tener que cambiar esa ideología de que la colaboración público-privada es negativa. Vamos a necesitar la colaboración privada para determinadas obras y para determinadas prestaciones de servicios. Si no, no vamos a avanzar. A lo contrario, determinadas infraestructuras se van a ver obsoletas, se van a ver mermadas y estaremos en situación tremendamente grave. Y para muchas obras públicas tendremos que establecer mecanismos de colaboración público-privadas para que lo tengamos y para que al final el ciudadano, que es lo que quiere y lo que queremos todos, pues se vea beneficiado de ese tipo de cuestiones. Le robo un minutito, Paco, menos de un minuto, Paco, muchísimo menos. Al hilo de lo que estaba comentando Miguel Ángel, acabo de recordar algo que leí hace 15 días y que deja a las claras cuál es esta tontería máxima de que lo público no puede convivir con lo privado. En pleno estado de alarma, en una comunidad autónoma del norte, no recuerdo cuál era, creo que fue Asturias. Bueno, pues un señor se pone enfermo, no tiene nada que ver con el coronavirus, tienen que trasladarlo a un hospital de la capital. Llegó un momento en el que la ambulancia, que era privada, llegó a un punto en el que dice, paso de provincia y aquí se hace cargo una ambulancia pública. Y tuvieron al señor parado durante cerca de 3/4 de hora en el límite provincial de esa comunidad para que llegara otra ambulancia. A mí eso realmente me parece auténticamente ridículo. Pero si además hay un tema, no hay que ser muy inteligente, yo no lo soy, ¿vale? Pero no hay que ser muy poco inteligente para no darse cuenta de una cosa. Vamos a ver, cuando estamos hablando al principio de este debate y hablábamos del tema de que España va a ser el país de Europa, por lo menos que peor lo va a pasar en cuanto a su economía, si no hay una producción al final privada, no hay impuestos, no hay donde cobrar. Es decir, a no ser que subamos los impuestos cada vez más a menos personas, ¿vale? Entonces, mire usted, si lo público no colabora con lo privado para que lo privado se pueda desarrollar, lo público no puede existir, ¿vale? Eso por una parte. Lo segundo, el tema ideológico que se utiliza entre izquierda, derecha, que yo creo que eso ya es un debate que tampoco existe, porque eso de derecha y de izquierda, y usted, aquí existen políticas económicas, aquí no existe ya las derechas porque se sientan en los bancos de la derecha y la izquierda, porque antiguamente, porque la Revolución Francesa, pues era la forma de sentarse y tal. No, mire usted, vamos a ver. Debe existir una colaboración y lo público debe de complementar, pero lo público debe de recoger de lo privado. Si no existe lo privado, pues no hay economía, la producción se va, desaparece y por lo tanto, pues al final quedarán, hablaban que el año que viene en España puede haber 20 millones de parados. 20 millones de parados. Mire usted, ¿qué va usted? De 5 personas que estén trabajando cobrar impuestos para pagar a 20 millones de parados. Dice, mire usted, no es normal. Yo no sé, leí una frase el otro día que decía que la gente más pobre, la que menos tiene, ¿a quién votan? Y decían, a la izquierda. Pues ¿a quién les interesa que haya más pobres? Dice, pues a la izquierda, mire usted, ¿vale? Porque van a tener más votos, que al final son los que van a vivir mejor y cosas de esas, pues los partidos de izquierda. Si hay más pobres, yo voy a vivir mejor, pero voy a prometer una cosa que no puedo cumplir. Es decir, lo público no se mantiene de lo público se mantiene de lo privado. Y para eso tienen que estar las políticas públicas para el desarrollo de lo privado, para luego poder recoger. Dice, y no sé cómo no queremos dar cuenta de ese tema. Y ustedes tienen que convivir y lo público tiene que complementar a lo privado, pero no estar enfrentados. Pero bueno, efectivamente, pues se aprovecha el tema simplemente por pura política, no es por otra cosa, no es porque importen los ciudadanos, porque no importan. Además, con la importancia que tiene, Paco, el tema de la obra pública, ¿no? También, y esa colaboración privada, porque claro, es generador y motor de empleo, ¿no? En muchas ocasiones lo hemos visto con la crisis económica anterior, como el sector privado, pues la construcción se hundió y la obra pública era esencial para mantener parte de ese empleo que de la construcción pues se fue a esa obra pública.
Yo sí quiero, antes de terminar, poner en valor el plan aire que ha anunciado la Junta de Andalucía con 165 millones de euros para contratación de 19.000 personas en Andalucía para realizar labores de contratación en los ayuntamientos. Y yo creo que es importante porque además se establecen por diferentes tramos de edad y vuelvo otra vez a lo mismo. Las administraciones públicas ahora tienen que establecer todo el dinero que se pueda para paliar el paro, para acabar con el desempleo que ha conllevado esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Y desgraciadamente, pues en muchas ocasiones, pues por parte de determinados partidos políticos se ponen palos en las ruedas, ¿no? Como se suele decir, y no se colabora desde ese punto de vista a la hora de trabajar todos conjuntamente, todas las administraciones públicas, para esto. Y digo esto porque muchos ayuntamientos de la izquierda han criticado precisamente este plan aire de contratación. Hay dinero destinado para los ayuntamientos, para el conjunto de ayuntamientos de Andalucía, evidentemente en función de determinados parámetros con mayor o menor cantidad. Y ahí también vamos a ver qué ayuntamiento apuesta por el empleo, porque también van a tener que aportar los ayuntamientos dinero para las contrataciones, para la seguridad social de esos trabajadores, y habrá que ver qué ayuntamiento pues se acoge a este plan, ayuda a sus vecinos y realiza esa contratación en muchos casos para personas mayores que van a tener muy complicada la reincorporación al mercado laboral, y que esto les puede servir durante unos meses por lo menos para salir de ese tipo de situación. Y no solo eso, sino también estamos contribuyendo con ese plan a la reactivación de la seguridad social. Son personas que van a salir del desempleo y que van a estar cotizando, y por tanto, desde ese punto de vista, pues va a venir bien para el conjunto de la sociedad. Y unificando un minuto, tardo nada de tiempo, unificando el tema de la educación y el tema de la sanidad. Mire usted, sabemos que va a faltar personal sanitario en España. Pues mire usted, habrá que ampliar nuestras facultades de medicina, nuestras escuelas de enfermería, para que haya más gente. Pues a lo mejor lo público tiene que invertir en ese aspecto para que se puedan ampliar las plazas y para que pueda surgir más gente, que todos los años hay falta de plazas, ¿no? Porque mucha gente aspira a ser médico o a ser, ¿cómo se llaman hoy? Graduado bueno, ATS antiguamente, vamos, lo que son enfermeros y tal, pues hay gente que quieren entrar y no pueden entrar en la facultad, ¿vale? Y ahí es donde lo público pues sí tendría que intervenir, y eso es tema de educación y tema sanitario para un futuro, está claro. 6 minutitos y medio quedan únicamente y lo vamos a aprovechar para que podamos por lo menos decirnos hasta la próxima. Yo solamente diría 2 o 3 cositas muy, muy rápidas. Primera, toda esta factura tremenda que va a haber que pagar, porque es una factura absolutamente tremenda, yo la dividiría en 2 partes. Por una parte, un gasto que es coyuntural, que son los derivados por efectos de la pandemia, por efectos del virus, y que eso no es todos los años. Y después tenemos lo que se llama los gastos estructurales de la economía española. Esos son los realmente graves. Ahí es donde hay que incidir. Y ahí es donde yo creo que Bruselas, muy probablemente, con Nadia Calviño a la cabeza, nos van a meter la puya, y además por aquí, que es por donde más duele. Y va a decir que sí, que lleva usted razón, pero que como usted están todos los países de la Unión Europea, todos que han tenido gastos coyunturales. Y ahora está la parte estructural de la economía del país. ¿Eso qué me tiene usted que decir de este asunto? Y ahí es donde nos van a meter. Y segundo, yo me gustaría destacar algo que para mí no lo he podido seguir como hubiese querido, pero sí me ha parecido interesante, la iniciativa de Antonio Garamendi, el presidente de la COE, que convocó, hoy ha terminado, esa primera gran cumbre empresarial de España, donde empresarios de todo tipo, como Ana Botín, como Juan Ros, como todos los que habitualmente no aparecen en los medios de comunicación, han dejado claro, muy claro, cuál es el papel que tiene que jugar la empresa durante los próximos años. Y yo esta mañana escuchaba a Garamendi y lo decía, los empresarios lo tenemos claro. ¿Lo tienen claro el gobierno? Yo creo que la pregunta tiene su miga, ¿eh? Pues sí, yo ahora mismo yo creo que no lo tiene claro, ¿no? Porque yo he hecho en falta esa iniciativa, como decía anteriormente, antes lo decía de Su Majestad el Rey. El Rey se ha reunido telemáticamente con estos empresarios, le ha tomado el pulso a estos empresarios. Al gobierno,
quizás porque una parte de ese gobierno le da alergia a lo que es la iniciativa privada, lo que son los empresarios, lo que es la creación de empleo, lo que es la creación de riqueza en nuestro país, porque tienen esa visión, como decía anteriormente, bolivariana o cubana de lo que es la economía, desde ese punto de vista, en lugar de repartir riqueza, reparten pobreza, eso siempre lo digo también, con ese tipo de políticas, pues desgraciadamente nos encontramos con que una parte del gobierno no cree en eso y otra parte del gobierno nos quiere crear descontento en la otra mitad del gobierno. Por lo tanto, desde esa perspectiva no está habiendo responsabilidad y desgraciadamente pues eso que ha hecho el presidente de la COE debería haberse hecho precisamente por parte del gobierno de España, por parte del presidente del gobierno de España. Desgraciadamente, para no molestar a sus socios de gobierno, pues no se ha realizado. Pues quedan escasamente 3 minutos y medio, si alguna cosa quiere apuntar, Paco, para, como digo, podemos decir adiós, por lo menos. Sí, por lo menos para decir adiós, yo creo que... Como dice tu amigo Ferrera, un titular. No, simplemente, hombre, yo creo que ha sido productivo el debate de hoy. Hemos entrado en varios temas y además en temas bastante importantes que bueno, que en un momento determinado este de gobierno pues tiene que atacar y atacar junto al resto de fuerzas políticas y además pues en un momento determinado pues aportando mucho de lo público, porque ahora hay que aportar mucho de lo público para que luego efectivamente pues lo privado nos pueda sacar de ese atolladero. Pues yo creo que ha sido un debate, como bien decía Paco, interesante sobre temas muy interesantes y particularmente porque yo no diría que lo peor está por llegar, pero sí la otra parte de toda esta pandemia y sería bueno también debatir sobre ese aspecto. Yo creo que aunque sea una vez a la semana, aunque estemos en verano, estemos algunos, yo no sé si moviéndonos mucho o no, que va a ser complicado, pero bueno, vamos a buscar un huequecito, creo yo, no sé lo que opinarán mis compañeros, para poder debatir en la red y comentar las cosas que realmente, contar no ni cosas nuevas ni cosas mejores, no, simplemente aportar una opinión y una reflexión sobre todo lo que ocurre. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Además, ya estamos fuera del estado de alarma y hemos seguido esto que empezó en el estado de alarma, pues lo hemos continuado y en esa medida. Sí es verdad que ahora con mayores limitaciones por las ocupaciones personales y profesionales que tengamos cada uno, pero sí es cierto que se buscará el hueco y yo encantado de seguir con vosotros debatiendo, porque además aprendo muchísimo de ambos en cuanto a vuestras opiniones y siempre es un placer hablar con vosotros. Es mutuo. Igualmente. Así que nos vemos en una próxima ocasión en estos encuentros en la red. Cuídense mucho y sean felices. Hasta luego.